Dios les bendiga, hermanos. Seguimos con nuestro estudio del fruto del Espíritu. Hoy toca la palabra paciencia, y la palabra paciencia viene de la expresión griega makrotsumia. El makrotsumia representa soporte o aguante. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, en Efesios capítulo 4, versículo 2, dice la escritura: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El término de paciencia tiene que ver con las relaciones personales, tiene que ver con el tema de la hermandad. ¿Cuántas veces es necesario tener paciencia para con los demás? A veces no es fácil tener paciencia con todos, y en algunas ocasiones hay personas que tienden a explotar, tienden a ofender. Pero el fruto del Espíritu Santo es que debemos de aprender a tener paciencia para con todos. Esto quiere decir, hermanos, tener, como dice la expresión, aguantar a los demás. Pero también tiene que ver con un contexto sobre hostilidad. La iglesia apostólica del Nuevo Testamento sufrió persecución, sufrió calumnias, y muchas veces los cristianos estuvieron expuestos a grandes cantidades de presión por parte de gentiles, de judaizantes, y tenemos que demostrar paciencia. A veces hay hostilidades en nuestro entorno familiar, laboral, y tenemos que aprender a tener paciencia para con los demás. Que Dios nos ayude para que este fruto esté siempre en nuestra vida y que las personas puedan ver que somos hombres y mujeres pacientes, no porque nosotros desarrollamos fruto por uno mismo, sino porque el Espíritu Santo está en nosotros. Así que la paciencia es muy importante. Aprendamos a ser pacientes para con todos los demás. La quinta característica del fruto del Espíritu Santo es la benignidad. La benignidad viene de la expresión griega restotes, que significa utilidad, es decir, excelencia moralmente, ser personas buenas. Pero esta expresión tiene que ver más con la utilidad. Esto quiere decir que nosotros como creyentes debemos de ser personas útiles, serviciales, dispuestas a servir a los demás. ¿Cuánta falta a veces hace creyentes que estén dispuestos a servir o a ser de utilidad? Cuando la palabra habla de benignidad, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando la palabra habla de benignidad, hermanos, es porque tenemos que aprender a ser útiles, a servir a los demás, pero servir con excelencia. No servir solamente por llenar un espacio, no servir solamente por quedar bien con alguien más, sino hacerlo con excelencia, hacerlo como si fuera para el Señor. Hablar de utilidad quiere decir que tenemos que ser hombres y mujeres dispuestos a trabajar. Si hay algo que hay que hacer en la iglesia, alguna campaña, algún proyecto, siempre estar dispuestos. Yo estoy para servir. Pastor, ¿en qué le puedo servir? Hermano, ¿en qué le puedo ayudar? Yo quiero ser útil para el Señor. Hablamos de una actitud de servicio cuando hablamos de la benignidad. Por eso dice el apóstol Pablo que el fruto del Espíritu Santo hace hombres y mujeres útiles para el reino del Señor. Después de la benignidad viene la palabra bondad, del griego agazosune. El agazosune significa beneficencia. Y yo aquí puedo ver alguna diferencia con la benignidad. Pueden ser palabras muy parecidas, el benigno y bondad, pero la palabra bondad, hermanos, cuando el apóstol Pablo habla sobre bondad, aquí representa que nosotros debemos de desarrollar esa actitud de ayuda para con los que están careciendo, que dar la mano a los que ocupan de una ayuda, ser personas que extiendan su mano para el necesitado. Yo puedo aquí ver una diferencia entre la benignidad y la bondad. Es que la benignidad puede involucrar más utilidad o trabajo,
mientras que la bondad representa ayudar desinteresadamente a los que ocupan ayuda. Entonces, el creyente, hermanos, en el Espíritu Santo tiene que desarrollar bondad, lo contrario a la crueldad. Usted no puede ser cruel. Yo no puedo ser cruel. Tenemos que ser gente bondadosa y bendecir a los que ocupan de alguna ayuda. Ahorita que el país pasa por un tiempo muy difícil, he podido ver a algunos pastores, incluso estamos también trabajando nosotros para dar despensa a personas que lo necesitan, a personas con carencias, porque el cristiano tiene que desarrollar bondad y no crueldad, no un espíritu de indiferencia, sino un espíritu de bondad para con los demás. Así que, hermanos, el fruto del Espíritu Santo es bondad. Seamos gente bondadosa y así demostremos que el fruto del Espíritu está en nosotros. La séptima es la fe. La fe viene de la expresión griega pistis, que es convicción en Dios o veracidad de Dios. Específicamente confianza en Cristo para salvación. La palabra fe es una palabra que todos conocemos, es un poco más transparente, de la cual hemos escuchado desde que llegamos a los pies del Señor, la fe. Y dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo produce en nosotros fe. Esto quiere decir, hermanos, que el Espíritu de Dios hace que nuestro espíritu confíe en el Señor, tenga la convicción de que Él es real. Pero también esta palabra denota fidelidad. O sea que la gente que desarrolla el fruto del Espíritu Santo es fiel. Es fiel en las cosas del Señor, es fiel en su iglesia, es fiel en su mayordomía financiera, es fiel con Dios, es fiel a la palabra. No solamente es de confiar, sino también es de actuar. Yo tengo fe en su palabra. El Espíritu Santo hace que el creyente viva bajo fidelidad. Por eso dice el apóstol Pablo, el fruto del Espíritu es fe, también es fidelidad. Creo en Dios, sé que Él es real, sé que Él está aquí, pero también le soy fiel con mi vida, le soy fiel con mi testimonio. El Espíritu Santo produce en nosotros fe y también produce fidelidad. Es tiempo de decirle, Espíritu Santo, toca mi vida, toca mi corazón, quiero tener fe, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Hoy te pido que bendigas mi vida y que aumentes mi fe. La octava característica del fruto del Espíritu es la mansedumbre. La mansedumbre viene de la expresión griega prautes. El prautes quiere decir humildad. Interesante, ¿verdad? La mansedumbre. Y la expresión prautes es una derivación de la expresión praus, que significa manso. Cristo mismo en Mateo capítulo 11 versículo 29 expresó estas palabras: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy praus y humilde de corazón. El maestro, él dijo que él era humilde porque él fue humilde. Basta con ver los evangelios para ver la vida del Señor. Pero dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo también produce en el creyente humildad. Esto quiere decir mansedumbre, eliminando cualquier síntoma de arrogancia, cualquier síntoma de presunción. El Espíritu Santo debe de hacer en nosotros un efecto de humildad más. Por eso el Espíritu de Dios produce humildad en nosotros. Y no hay lugar para la arrogancia. Así que si alguno de nosotros alguna vez se nos ha subido o creemos merecer más que los otros, es tiempo de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que seamos humildes de corazón. Porque es una característica del fruto del Espíritu Santo, la humildad. Así que tome nota, seamos humildes, porque esto es lo que a Dios le agrada. La última palabra que describe la lista del fruto del Espíritu es la templanza. La palabra templanza viene de la expresión griega ekrateia. El ekrateia significa dominio propio o poder de contenerse. De su derivación del ekrates,
que significa estar bien controlado. Esta expresión me llama mucho la atención porque el fruto del Espíritu Santo produce creyentes que viven sujetos a la voluntad del Señor. Ya no vivimos bajo nuestros placeres o bajo los deseos de la carne, sino que ahora tenemos que estar viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Estar gobernados por el Señor. Estar dominados por el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es templanza. La templanza es dominio propio. El creyente debe de vivir una vida conforme a la santidad de Dios. Tener un conocimiento de lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Cuando hablamos de contenerse, cuando el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando la palabra habla de dominio propio, habla que el Espíritu Santo nos da el discernimiento para entender lo que Dios demanda. Esto quiere decir que cuando el pecado accede a nuestra vida y nosotros entendemos que eso va en contra de la voluntad de Dios, usted y yo podemos contenernos y orar y pedir que Dios nos ayude con esas tentaciones. Dominio propio. La templanza es aquella que el Espíritu Santo les da a la gente que está viviendo bajo su bendita y perfecta voluntad. Templanza. Así que tengamos templanza, hermanos. Tengamos templanza. Y si las tentaciones llegan a nuestra vida, es tiempo de que el fruto del Espíritu esté en nosotros para poder tener dominio propio y contener esas debilidades en el nombre de Jesús. La vida cristiana es una vida de constante crecimiento y de constante aprendizaje en Cristo. Hoy más que nunca es tiempo de que el fruto del Espíritu Santo florezca en nosotros y que la gente pueda ver que en nosotros habita el Santo Espíritu de Dios. Las características del fruto es que el fruto se puede ver, el fruto se puede palpar. Lo que el mundo necesita son hombres y mujeres que demuestren el fruto del Espíritu en su vida. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar ahí. Les aprecio en el nombre de Jesús.